Buenos días, alumnos. ¿Qué tal? Estamos en la clase de lenguaje. El tema de hoy día es el artículo y sus clases para cuarto grado de primaria. Las páginas que vamos a desarrollar son las páginas 62 a la 64 y la tarea la encontraremos en la página 80. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar con la clase del día de hoy. Muy bien. El artículo es la palabra que acompaña al sustantivo. Puede ser el, un, la, lo, unos, las, los. Estas palabras van a acompañar al sustantivo. ¿De acuerdo? Muy bien. Aparte de esto, de que acompaña el sustantivo, que es la definición, tenemos algunas características. El artículo es una palabra variable porque tiene accidentes gramaticales. ¿Cuáles son esos accidentes gramaticales? El accidente gramatical de género y de número. Además, concuerda con el sustantivo. En una oración, por ejemplo, si yo tengo un sustantivo que me dice perro, mi artículo tiene que tener una concordancia con el sustantivo en género y número. Digo perro, entonces mi artículo tiene que ser también masculino y tiene que ser singular. El perro, ¿de acuerdo? Entre ambos tiene que haber una concordancia, tienen que estar relacionados. Muy bien, segunda característica, va antepuesto al sustantivo y cumple la función de modificador directo. ¿Qué quiere decir antepuesto? Que va a estar antes del sustantivo. ¿De acuerdo? Antes del sustantivo. Esta es la segunda característica del artículo. Tercera característica. Es una palabra de inventario cerrado, es decir, tiene un número exacto. Cuarta característica. Se le conoce como sustantivador universal, ya que permite que cualquier palabra adquiera la función de sustantivo. Muy bien, continuemos entonces. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿ya? Algunos ejemplos de artículos definidos y de artículos indefinidos. Los artículos definidos van a designar objetos concretos, los cuales se suponen ya conocidos por el oyente. Y en cambio, los artículos indefinidos van unidos al sustantivo y lo presenta en sentido general o en un sentido vago, que no está todavía determinado. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a ver aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, en masculino, en artículo definido masculino, en singular es el. Ejemplo, el lapicero, ¿de acuerdo? En plural encontramos el artículo los trabajadores. Femenino, la cocina. Y plural, las abejas. Y el artículo neutro es lo bueno, que no podemos definir muy bien si es masculino o es femenino. Por eso se le dice neutro. En los artículos indefinidos tenemos en el género masculino un automóvil y unos, en el número plural, unos plátanos. En femenino, una tortuga y en plural, unas sillas. ¿De acuerdo? La palabra una vendría a ser el artículo indefinido. Muy bien, aquí están las características que les había ya comentado al inicio. ¿De acuerdo? Es una palabra variable porque tiene accidentes gramaticales de género y número y tiene que coincidir con el sustantivo. Quiere decir que el sustantivo también tiene que tener el mismo género y el mismo número. Va antepuesto al sustantivo porque está antes del sustantivo y trabaja como modificador directo.
¿De acuerdo? Muy bien, niños. Entonces ya hemos visto la definición, las características de lo que son los artículos y también vamos a ver algunos datos generales. ¿De acuerdo? Bien, no olvides que la cacofonía es la secuencia de sonidos desagradables. La cacofonía. A ver, vamos a leer para poder analizar este texto. Dice, si un sustantivo de género femenino empieza con A o A tónicas, con H y la A tónicas, no debe utilizarse el artículo femenino la, sino el, ¿para evitar qué? La cacofonía. Sin embargo, al pluralizarlo, retoma la forma en femenino propiamente. Ustedes dirán, ¿qué? No entiendo, profesora, lo que acaba de decir. Muy bien, lo explico. Lo que te está queriendo decir, lo que está queriendo decirnos aquí es que no podemos, tenemos que evitar que ocurra esto. ¿Y qué es esto? Por ejemplo, tenemos la palabra águila. Águila. Muy bien, tenemos la palabra águila. ¿De acuerdo? Si nosotros decimos la, porque águila es femenino, ¿no? Si decimos la, al leer va a decir la águila. Y este sonido no puede originarse la águila, no puede repetirse estas dos vocales. Porque al repetirse tiene un sonido desagradable, la águila. No suena bien. Entonces, al no sonar bien, al escucharse así la águila, este sonido se le llama cacofonía. ¿De acuerdo? Y lo vamos a cambiar este artículo por el águila. ¿Ven? El sonido, ahora sí, ¿no? El águila. Pero, cuando hacemos en plural, sí va a permanecer el femenino, las águilas. ¿Por qué? Porque aquí ya se está aumentando la S, entonces no hay una unión directa entre las dos A. ¿De acuerdo? Como no hay una unión directa, las águilas, entonces ahí en ese caso sí se puede utilizar el artículo en femenino. ¿Sí? Muy bien, niños. Entonces también acá tenemos otro ejemplo. No podemos decir la hada, aunque esté la H, porque el sonido es desagradable y ese sonido origina una cacofonía. ¿De acuerdo? Entonces lo cambiamos por el hada. Pero al intercambiar con el plural, ahí sí podemos utilizarlo, las hadas, porque esta S hace una interferencia ahí de sonidos. En las contracciones, no te olvides que una preposición a más el, más un artículo, nos da una contracción al. Y de más el es del. ¿De acuerdo? Muy bien, niños, entonces el tema de hoy no es complicado, es un tema fácil, ya solamente que tenemos que tener cuidado al poner los artículos. En artículo definido, no te olvides que es el, la, los, lo, más un sustantivo masculino. Elabora oraciones según la fórmula que se te indica. Un artículo indefinido, dentro de este artículo indefinido tenemos el, tenemos la, tenemos lo y los, más un sustantivo masculino singular. ¿De acuerdo? Entonces colocamos, por ejemplo, a ver, un sustantivo masculino, a ver, pensemos, ¿qué podemos poner? A ver, el león, vamos a poner el león, y te está diciendo singular, por eso es que he puesto el león. Ambos están en singular. El león caminó en la pradera. ¿De acuerdo? Es un ejemplo nada más. Ustedes ya van a completar con otros ejemplos. En la pradera.
Listo, disculpen la letra, no tengo buen pulso. Y de esa manera verifico que mi oración empiece con mayúscula y termine en un punto, ¿ya? Respetando las tildes y respetando de que todos estén en el mismo artículo y sustantivo estén en el mismo número y en el mismo género. Eso es muy importante. Muy bien, niños, entonces ahora vamos a empezar con el desarrollo del libro. De acuerdo con el desarrollo del libro, y no te olvides que antes de desarrollar siempre se tiene que hacer la lectura que se encuentra en la página 61. Gracias.